Déjenme sacar esto acá nada más. ¿Recuerdan ustedes que cuando les hablaba yo de, si no me escuchan, me dicen, si me están escuchando bien, ¿no? Sí, Sí, doctor. ya, Sí, perfecto. doctor. Recuerdan que cuando les hablaba yo de lesión renal aguda, les decía que ustedes pueden decirme el concepto que ustedes quieran, ¿no? Que a fin de cuentas existe como unas 50 definiciones, y si uno de ustedes me dice algo que tenga que ver con deterioro brusco, de rápido, lo que sea de la lesión renal aguda, todo es aceptable, ¿sí? Y no necesariamente tienen que saberse de memoria una definición. Sin embargo, aquí en la enfermedad renal crónica es importante que hagamos dos diferenciaciones. Eso es importantísimo, ¿sí? Se define enfermedad renal crónica a toda disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml al minuto. Por favor, todos tienen un teléfono inteligente. No voy a decir que no tienen un teléfono inteligente, no deben tener un teléfono mejor que el mío. Sí, ¿no es cierto? Si les pregunto, si hiciera ahorita como es un screening rápido, el mínimo tiene el último teléfono, no sé ni qué iPhone habrá ya. Pero bueno, de todas maneras necesito que se bajen todos uno que se llama QX Calculator, ¿de acuerdo? El QX Calculator les va a servir a ustedes para poder hacer todos los cálculos de déficit de sodio, de déficit de potasio, de tasa de filtrado glomerular y todo lo que se utiliza desde el punto de vista de la medicina, y hay una cápita ahí que es netamente de nefrología, ¿no? A ver, vamos a ver. Lady, pilas ahí. Si ya tiene bajada la aplicación, quiero que coja un paciente de 60 años de edad, va a ser con fórmula de CKDPI, y tiene 1,8 de creatinina. En unos minutos me dice cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular. Sí, Gaby Barahona. Un paciente, un paciente de 20 años de edad, por CKDPI, con 1,1 de creatinina. ¿De acuerdo? 1,1 de creatinina, ¿no? Y María Belén Luna, mi paciente de 80 años de edad con 1,1 de creatinina. El mismo valor que le di a Gaby, ¿no es cierto? A Gaby le di 1,1, ¿no es cierto? 1,1 de creatinina. Y ya, pues ahí a lo que tenga la respuesta me avisan cada una, me paran, me ponen un stop y continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que todo paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml al minuto debería ser catalogado como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo tengo 59 ml al minuto, ya es o debería ser catalogado como enfermo renal crónico. Ojo, pero esa es una de las partes nada más de la clasificación, o sea, de la definición de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso, chicos, acá? Para que se entienda, y vamos a poner con ejemplos. La otra opción es, dice, la presencia, que tiene que tener un criterio número uno, tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml al minuto, criterio número uno. Y el criterio número dos, que tenga la presencia de algún daño renal. Esto quiere decir algún daño renal por proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o pruebas de imagen, condición que sea por lo menos más de 3 meses. Por eso es que era necesario iniciar con lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque todo paciente que pasa más de 3 meses con una lesión renal, ¿no es cierto?, ya no debería denominarse enfermedad renal aguda, sino enfermedad renal crónica. Ojo acá un ejemplo que voy a poner. Supongamos que yo tengo un paciente de 30 años de edad con 1 de creatinina y cuya tasa de filtrado glomerular es de 110 ml al minuto. Entonces, aquí, Jorge Pazmiño. Jorge, este paciente ejemplo que acabo de poner, ¿tendrá enfermedad renal crónica? No, doc. Correcto, pero resulta, vamos, sigamos con la historia. Sigamos con la historia. Jorge, este paciente viene de familia con enfermedad poliquística autosómica dominante. La enfermedad poliquística autosómica dominante es una condición que hace que por lo menos el 50% de su descendencia tenga quistes en los riñones, ¿no? Tenga varios quistes. Es una condición netamente autosómica dominante. Entonces ahí viene el concepto. Fíjese lo que dijo Jorge. Este paciente por tasa de filtrado glomerular no tiene enfermedad renal crónica, pero ahí viene la otra parte, la trampa de la definición. Dice, o la presencia de daño renal o alteraciones en las pruebas de imagen. Ahí viene la pregunta, Antonio González. El primer criterio no lo cumplió. Definitivamente el paciente no lo cumplió. El segundo criterio, de alteraciones estructurales evidenciadas por imagen. Le mando a hacer un eco al paciente y tiene varios quistes en los riñones. Prácticamente no hay riñones, hay puro quistes, ¿sí?
¿Este paciente cumple criterio de enfermedad renal crónica? Antonio. Sí cumple el segundo criterio, sí cumple. Perfecto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Por más que un paciente tenga una tasa de filtrado glomerular, sí, adecuada, pero cumple un criterio, bien sea estructural, albuminúrico, alteraciones del sedimento urinario, lo que sea, este paciente es un paciente de riesgo. Eso quiere decir que es un paciente que ya debería ser catalogado por sus alteraciones estructurales como enfermo renal crónico. Vamos con el segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Al frente tenemos una paciente de 45 años de edad, obesa, diabética, de familia diabética, ¿de acuerdo? Ella tiene descendencia de la abuela que es diabética. Y resulta que esta mujer viene a consulta y pedimos unos exámenes, entre ellos una tasa de filtrado glomerular y pedimos un clearance de creatinina en 24 horas. O sea, le pedimos que recoja la poma de orina y regresa con la poma de orina y la mujer tiene 160 ml minuto. O sea que prácticamente esta mujer pasa de la normalidad, ¿no es cierto? Vamos a ver qué opinan los chicos. Vamos a entrar en un debate aquí. A ver, Cristian Flores. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tu viejo de esta paciente que tiene 160 ml minuto? Está buenísima, ¿no es cierto? No creo bueno que esté tanto tampoco. Ya, pero ¿tú qué le dirías? A ver, a primera instancia, sin clases de nefrología. Está bien, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, tu tía y te consulta, dice, va, Cristiancito, usted es que está estudiando medicina, dice, ¿no? Ya está en el módulo de nefrología. me mandan a hacer este examen y tengo 160 ml minutos. Llamada telefónica, ¿qué le dices tú? No, está bien, tranquilate, está perfecto, ¿no es cierto? Ya, vamos ahí. Vamos a ver, tranquilo. Belén Jarrín, ¿qué pasaría con este paciente? O sea, Doc, en sí, si no supiera, que diría que sí, que está normal, pero tiene dos comorbilidades, tanto que está obesa y también está diabética. Entonces, en ese caso, la verdad, no, pues sí está alterado. Exacto, vamos a ver. Entonces, no importa, para estar aquí, ¿no? Eso se denomina hiperfiltración y es a veces un tema medio común cuando uno le consultan, por ejemplo, por teléfono, cuando se está estudiando medicina, ¿no? Y le pasan el examen hasta de la vecina de al lado para que uno le dé viendo. Nada, se denomina, ahí está la Belén que se ríe, debe ser así. Se denomina hiperfiltración. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? En el ejemplo de esta paciente, Cristian y Belén, el ejemplo de esta paciente, una paciente obesa, ¿no es cierto? Obesa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno nace con un cierto número de nefronas. Las mujeres con menor cantidad de nefronas que los hombres, estoy diciendo nefronas, ¿no? No va a decir que el doctor está insultando ahí diciendo que nacimos con menos neuronas. Nefronas, he dicho, verán. Sacar ahí videos por el Facebook, no serán malditos. Verán, entonces, menos número de nefronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? Para poder abastecer ese gran cuerpo que ha ganado la mujer esta, ¿no es cierto? Se ha vuelto obesa esta mujer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer un fenómeno de glomerulomegalia, o sea que sus glomérulos tienen que hacerse mucho más grandes. Y en este proceso de glomerulomegalia, diabética y obesa, en este proceso de glomerulomegalia, sus riñones comienzan a funcionar en exceso y dan unas tasas de filtrados glomerulares muy altas, de 160, 159, 170 ml minuto, que a la luz de ver el examen de laboratorio, uno diría está perfecta, funciona más de 100 ml minuto, tiene una vida larga, funciona por 4 riñones, ¿no es cierto? Pero no es así, porque en algún momento esta mujer obesa, esta mujer diabética, esos riñones van a sufrir un fenómeno de esclerosis, se llama glomerulosclerosis adaptativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta glomerulosclerosis adaptativa va a ir adaptándose a estos cambios que ha tenido el cuerpo, que en algún momento llegan a esclerosarse y dejan ver la verdadera creatinina, ¿sí? Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. ¿Qué pasaría si esta mujer, mismo ejemplo, tiene 160 ml minuto, pero, ya existe proteinuria? O sea, por más de que tenga una tasa de filtrado glomerular muy elevada, que eso sucede regularmente en las primeras fases de los pacientes diabéticos, pero ya tiene proteinuria. Este paciente, a pesar de no tener 60 ml minuto o menos de 60 ml minuto, por el hecho de tener albuminuria o proteinuria, en un paciente, como lo dijo Belén, con factores de riesgo, diabético y con sobrepeso, este paciente va cumpliendo criterios de enfermedad renal crónica estadio 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Si yo pongo un ejemplo de un caso a resolver, porque a veces
Yo pongo un solo ejemplo, 20 preguntas, se jalaron la primera respuesta, se jalaron toditas, ¿no? A veces pongo un solo caso y las 20 son relacionadas con casos. Que si se jalaron el diagnóstico, jalaron toditos. De acuerdo, ojo con eso. Yo pongo un caso de estos, te enseñamos. Sí, este paciente tiene alteraciones, tiene proteinuria, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene una tasa de filtrado glomerular elevada, este paciente ya cumple criterios de enfermedad renal crónica. Ok, es por eso que los diabéticos inclusive tienen riñones mucho más grandes. Inclusive cuando uno les va haciendo una ecografía, el ecografista uno les manda con un 8 de creatinina y el ecografista nos devuelve a nosotros como riñones normales. Entonces, ¿pero cómo tiene esta señora con 2 o 3 de creatinina riñones normales, agrandados, bonitos? Y es porque realmente este proceso de glomerulomegalia, por el aumento de la glucosa, por la obesidad, genera un agrandamiento de los riñones, ¿de acuerdo? Entonces es un fenómeno bastante visto y que no les llame mucho la atención esta parte, ¿no? Entonces estamos claros. A ver, vamos con los ejemplos que yo di. A ver que me digan un ratito nomás. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó aquí? Déjenme borrar esto, a ver. Ok. A ver, de los 3 ejemplos que yo di, ejemplo número 1, ¿cuál es la tasa de filtrado glomerular? Sale 40. 40 ml minuto. Siempre pongan así, ¿no? 1.73, ya les voy a enseñar a calcular, metros cuadrados. Siempre que ustedes pongan todo el nombre y apellido, ¿no? Tasa de filtrado glomerular, 40 ml minuto en 1.73 sobre 1.73 metros cuadrados. Ejemplo número 2. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? Ya, me salió 90.71 mililitros. 90.7, ¿no? Ml minuto, 1.73 metros cuadrados. Ok. ¿Y el tercer ejemplo? Sí, doc, me salió 467 ml minuto, 1.73 metros cuadrados. ¿De cuántos años? Del 80. Jamás. Anótese unos sándwiches ahí. Es que ya le hago otra vez. Espérame un minutito. A ver, vamos a ayudarle a la pobre María Belén. Estoy peleada con la tecnología. Si estuviese rotando con nosotros, ya sándwiches de eso era ya. Pero unos sándwiches del arbolito, no cualquiera. Vamos a ver. 80 años de edad, ¿no es cierto? Nada. Sí. Tienen que bajarse todos, por favor, la aplicación. Cuando den el examen, tienen que dar con la aplicación. Pues no ven que las aplicaciones, ¿qué es lo que dice la literatura médica? Reducen el 80% de los errores médicos, ¿o no? 63 ml minuto tiene. ¿De acuerdo? Ya está, no se preocupen. 1.73 metros cuadrados. A ver, vamos a ver, hagamos estas explicaciones con los 3 ejemplos de las chicas. Por ejemplo, fíjense acá, pues este paciente, el primer paciente es evidente que tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular o una elevación de la creatinina. En el segundo paciente, ¿qué pasó acá? A ver, acá es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Paciente número 2, 1,1 de creatinina, y lo único que varió era, ¿cuánto tenía este hombre? 20 años, ¿no es cierto? Acá, 1,1 de creatinina, ¿y qué es lo que varió? Tiene 80 años, con la misma creatinina. ¿Qué es lo que pasó en este tipo de pacientes? Fíjense en acá. Por más que tenga la misma creatinina, el factor que lleva a tener un deterioro de la función renal va a ser la edad, ¿sí? Recordarán ustedes que cuando hablábamos de fisiología les decía yo que regularmente uno pierde a partir de la 4ª década de la vida, inclusive ahora hay artículos que dicen desde la 3ª, nos jodimos los que estamos más de la 3ª, 4ª década de la vida, que regularmente pierde 1 ml minuto por año, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que pasa acá, y eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta. En teoría, este paciente inclusive de 80 años de edad, con ese mismo 1,1 de creatinina, calculado la tasa de filtrado glomerular, y esto es pan de todos los días en las consultas, este paciente posiblemente debería ser catalogado ya como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Con 1,1 de creatinina. Y este hombre de 20 años de edad con 1,1 de creatinina tiene una tasa de filtrado glomerular normal. A este fenómeno, como iremos viendo más adelante en unas de las charlas igual, a este fenómeno se denomina nefropatía senescente. Eso quiere decir que es un envejecimiento fisiológico que tienen los riñones, ¿de acuerdo? Acá, inclusive en este tipo de pacientes de 80 años de edad, se aplican fórmulas diferentes. Se aplican fórmulas, por ejemplo,
como la fórmula de Keller o fórmulas como la fórmula de Hugh, que ya veremos más adelantito, que son propias para los pacientes adultos mayores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Usted tiene un paciente que tiene 1 o 2 de creatinina, 80 años de edad, y le sale una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 ml al minuto, lo más probable es que este paciente con 1.2, sin proteinuria, estamos hablando sin proteinuria, sin microalbuminuria, sin nada, un paciente chévere, este paciente regularmente debería ser catalogado como paciente con nefropatía senescente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Preguntas de esto, preguntas, porque siempre va a haber una confusión en esta parte. ¿No existe preguntas? ¿Todo entendido? Doc, Sí. una pregunta. De acuerdo a lo que usted puso los ejemplos anteriores, por Ujú. ejemplo, en el que la tasa de filtración glomerular esté mayor, o sea, mayor a los 60, pero hay presión de albuminuria, y en la tercera condición tampoco la cumpla, que sea por más de 3 meses. O sea, tiene que tener más de 3 meses, ¿no? Tiene que tener más de 3 meses. O sea, por ejemplo, la idea es que tenga más de 3 meses. Por eso es que, Juan, lo que decíamos y lo que decía yo en un momento era que el paciente si va a ser evaluado por primera vez en consulta, ¿no? Por primera vez y trae, yo que sé, una creatinina de 1.5, ¿sí? Este paciente debe ser evaluado regularmente en 3 meses, en 12 semanas, con exámenes de laboratorio, corrigiendo dieta, corrigiendo, yo que sé, el uso de AINES, corrigiendo de pronto algún fármaco X, inclusive las mismas herbolarias. Ustedes han visto que siempre pregunten dentro de la historia, ya me extendí un poco en la respuesta, dentro de la historia hay que preguntar el consumo de herbolarias, ¿no? Nuestras comunidades regularmente consumen agua de uña de gato, pelo de choclo, 7 bestias, las malarianas, que no toman, ¿no? Entonces, este tipo de aguas realmente producen daño tubulointersticial. ¿Cuál es el concepto? Y ustedes han de tener ahí, han de tener la abuelita que les quiera hasta dar de tomar ese tipo de agua, ¿sí o no? Que para el hígado, que para el riñón, a mejorar hasta la, ¿cómo es? Mejorar hasta la inteligencia, dicen las abuelitas. Pero bueno, de todas maneras, este tipo de aguas producen daños tubulointersticiales, este tipo de hierbas, usted lo puede buscar, no es algo invento mío, está descrito en la literatura médica eso. Este tipo de aguas producen, o de hierbas herbolarias que producen daños tubulointersticiales. Entonces, una vez solo retire este tipo de cosas, mejora la dieta del paciente y resulta que en 3 meses, por ejemplo, Juan ya viene con 1 de creatinina. Entonces, ¿este paciente debería ser enfermo renal crónico? No, ¿no es cierto? Simplemente tuvo una condición aguda que hizo que cualquier cosa, ¿no? Hemos corregido durante estas 2 semanas y el paciente regrese en mejores condiciones, ¿no? Entonces, ojo, siempre tenemos que, este paciente tiene que ser evaluado dentro de las 12 semanas, ¿no? Ahora, es lógico que si tienen un paciente, por ejemplo, que tiene 1.4 de creatinina, por ejemplo, Juan, ¿no? Y resulta que hace 3 meses, menos, yo que sé, 2 meses o menos, 2 semanas, 3 semanas, fue al cardiólogo y el cardiólogo le encontró hipertenso y le inició en enalapril, ¿de acuerdo? Y resulta que ahora el paciente, cuando fue al cardiólogo hace 2 semanas tenía 0.9 de creatinina y ahora tiene 1.4 de creatinina. Ojo, no será de pronto el IECA, no será de pronto el enalapril lo que está causando el deterioro de la función renal. Entonces ahí pensamos 2 veces, o disminuimos la dosis del enalapril o retiramos definitivamente el enalapril porque es un fármaco que posiblemente está causando problemas, ¿no? Esa sería una de las condicionantes como para no llamarla en 3 meses, ¿no? Cuando uno inicia un IECA o un ARA2, ¿sí? Regularmente uno llama al paciente en 2 semanas o 3 semanas con unos nuevos exámenes de laboratorio para mirar si realmente este tratamiento antihipertensivo no está causando deterioro de la función renal. Por ejemplo, supongamos que esta hipertensión arterial obedece a una hipertensión renovascular, donde una de las arterias está obstruida y está causando como respuesta a esa obstrucción elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces yo le doy un fármaco como estos. Como este paciente tiene una hipertensión renovascular, lo más probable es que se va a disparar la creatinina. Entonces, esta es una de las causas de lesión renal aguda que sería por fármacos, ¿de acuerdo? Retiramos el fármaco y mejora la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, cosas como estas es importante. Es importante que cumpla los 3 meses, definitivo. Pero como les decía, por ejemplo, si ya viene un paciente donde uno ve, dice, ojos de perro, rabos de perro, y ladra como perro, tiene que ser perro, o sea, no hay manera, o sea, ya viene con proteinuria, ¿no es cierto? Dicen, y sabe, doctor, ya tengo 30 años de diabético, 20 años de hipertensión arterial, casado con la misma mujer desde hace 40 años, ya factores de riesgo, ¿no es cierto? Y aparte de eso trae un examen con proteinuria.
y elevación de la creatinina, sí, podemos mejorarle un poco de pronto con alguna dieta, con algunas cosas que podemos ir mejorando, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que ya trae una enfermedad renal crónica. Bueno, y resulta que encima más, la cerecita del pastel, les dicen, no, pues él ya inclusive ha recibido Avastin en los ojos para una retinopatía diabética. ¿Habrá esa posibilidad de que tengamos una lesión renal aguda por ahí? Muy difícilmente, ¿no es cierto? Que tenga ya una enfermedad renal crónica que al momento se encuentre reagudizada, que tenga una lesión renal aguda sobre la base de una enfermedad renal crónica, definitivamente que sí. Pero hasta el último vamos a ir pensando que ya tiene algún daño renal. ¿De acuerdo? Ok. Inclusive los diabéticos hay que ir a buscar a veces en las piernas. A ver, no tengo una foto de eso. Qué pena si no los pongo en la siguiente. Unas manchas como cuando uno juega fútbol, se golpea, visto en los miembros inferiores. Los abuelitos dicen en las canillas, ¿no? Uno les busca unas manchas ahí como cafés, unas cafés intensas, con una coloración intensa. A eso se denomina, pueden googlearlo hasta mientras ustedes ahí, se llama dermatopatía diabética. Esta dermatopatía diabética es alteraciones microvasculares y lo mismo que sucede en la piel está sucediendo exclusivamente en el riñón, ¿de acuerdo? Es como un signo clínico que uno va y les busca a los abuelos. No, ok. Vamos a ver, preguntas. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Pasamos de todos. Doc, disculpe, ¿puede repetir, por favor, lo de nefropatía senescente? Creo que yo pensé que desde... esa parte, por favor. Yo pensé que desde el inicio, o sea, que digo desde la primera, pues, ¿qué bandido? A ver, nefropatía senescente se denomina cuando el paciente no tiene insuficiencia renal crónica. Supongamos, viejo, tú tienes un abuelito, ¿no? Y resulta que el abuelito tiene 1,1 de creatinina, 1,3 de creatinina, ¿sí? Ya, 1,2, ponle, ¿ya? 1,2 de creatinina y va al médico y le hace, o tú mismo le haces una tasa de filtrado glomerular y le encuentras con 59 ml minuto. Lo primero que vas a decir a la vuelta es, vea, tiene insuficiencia renal. Y ya, pues, como la familia confía en ti, les no, hay que llevarle urgente, porque va a ser capaz que necesita hasta diálisis. Les vemos nosotros, les decimos, mire, este paciente tiene nefropatía senescente porque ha ido perdiendo su función renal fisiológica en el tiempo. Pero ojo, viejo, si este paciente tiene solo disminución de la tasa de filtrado glomerular, una ecografía que es normal, ¿de acuerdo? No tiene disminución no tiene proteinuria, no tiene microalbuminuria, ahí vamos a catalogar un paciente como nefropatía senescente. Supongamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Viene el abuelito con 1,3 de creatinina, ¿no es cierto? Viene, le evalúo, tiene una tasa de filtrado glomerular de 55 ml minuto, envío a hacer una ecografía renal y una ecografía prostática y me voy encontrando con una próstata de 85 gramos, con un volumen vesical de 400 ml y con un volumen postmicción. O sea, es siempre importante pedir en los hombres premicción y postmicción. No se olvidarán eso nunca cuando pidan una ecografía, ¿no? Porque a veces veo que piden ecografía renal y ecografía vesical, pre y postmicción. Y en postmicción resulta que este paciente se queda con 150 ml minuto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema que está deteriorando la función renal en este abuelo? Posiblemente una hipertrofia prostática benigna, ¿no es cierto? Una obstrucción que está causando retención del volumen urinario, está causando una retención importante, por lo menos de un 30-40% del volumen urinario. ¿Cuál será la causa ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir esta obstrucción. Posiblemente eso no se trata de nefropatía senescente. No, ojo, no vayan a confundir. Siempre, nefropatía senescente es cuando no hemos encontrado ninguna causa que esté deteriorando la función renal y realmente nos encontramos apenas con 1,2 de creatinina, como el paciente 1,3, que le da una tasa de menos de 60 ml minuto, no tiene proteinuria, no tiene alteraciones estructurales, ¿de acuerdo? Este es el paciente que cumple criterios de nefropatía senescente. No vayan a decir a todos nefropatía senescente, ¿no? Y el abuelo metido con una próstata de cerca de 150 gramos ahí, ¿no? No, vamos y les colgamos ahí, ¿de acuerdo? Eso no es nefropatía senescente, simplemente es una nefropatía obstructiva y habrá que solucionar eso, ¿sí? La nefropatía obstructiva inclusive es la cuarta causa por la que llegan los pacientes a enfermedad renal crónica y a necesitar diálisis en nuestro país. Sí, ojo con eso. Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Pasamos. Fíjense en lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Esta es la última guía, no tenemos más, lamentablemente, sí. No se ha publicado más desde el 2013, que han ido saliendo algunos suplementos, por ejemplo, como el artículo que les envié, y ya les enviaría otro de enfermedad renal crónica que fue publicado ahora en el 2021, que está buenísimo. Lo acabé de leer, está excelente, ese de ley lo van a leer ustedes, ¿sí? Fíjense en lo que pasa realmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿no?
Viene el paciente, aquí vamos a lo que me preguntaba Juan. Viene el paciente por primera vez a la consulta, ¿sí? Viene y le dice, doctor Juanito, vengo a la consulta, ¿no es cierto? Así dicen los pacientes. Le mide la tasa de filtrado glomerular y le dice, bueno, estamos con menos de 60. ¿Pero qué resulta? Como nosotros ya hemos visto nefrología, ¿no es cierto? Y somos muy audaces en hacer una historia clínica, le preguntamos, vea, dice, ¿no ha tomado recientemente de pronto algún antiinflamatorio? Los abuelitos tienen una cosa que se llama la triple guami, ¿sí? La triple guami es como el triple cao, más o menos algo así. Ustedes díganme a ver si miento o no. ¿Qué adulto mayor no toma medicamentos para presión? ¿No es cierto? ¿Qué adulto mayor no toma diuréticos porque se les hinchan las piernas? ¿Y qué adulto mayor no está tomando AINES porque le duele las reumas? Dice, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llama la triple guami. O sea, si no les llegan por el antihipertensivo, les llegan por la INE, y si no les llegan por el diurético, ¿de acuerdo? Por alguna parte está totalmente injuriado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hacen una historia completa de los fármacos. Dice, yo que sé, vengo, sabe que utilizando, justo la semana pasada veía una paciente mía, una mexicana que vive acá 30 años, esta mujer, muy buena persona, excelente, muy amable esta señora, pero me dice, tomo 20 años diclofenaco sódico, o sea, casi me caigo, o sea, ¿cómo no se va a dañar los riñones tomando? Le digo, bueno, ¿y cada cuánto toma, no? ¿Al mes? ¿Cada cuánto? ¿30? O sea, toma 30 tabletas diarias al mes, o sea, toma todos los días una tableta diaria. Entonces era medio difícil que sus riñones no estén alterados, ¿no? Le pedí que deje de tomar, ahora me acabó de llamar hace un rato que le duele. Tome nomás, o sea, ni modo, o sea, viven con dolor la pobre viejita, ya no puedo quitarle realmente el AINE, está muy complejo. A pesar de que le digo que no tome, o sea, igual lo va a tomar. Ojo, historia de los IECAS, lo que habíamos comentado. Viene y les dice, ¿sabe qué? Hace 2 semanas fui donde el cardiólogo, etcétera, o el médico del barrio, lo que sea, y me dio enalapril. Y ustedes observan que está subiendo la creatina. ¿Sabe qué? Yo creo que más bien le bajo. Contrólese con la dieta, bájese harinas, fideos, bájese condimentos artificiales, bájese, yo que sé, sal en la dieta, etcétera. Y veamos si bajando la dosis de la tableta de pronto mejora la creatinina y lo vuelvo a ver en 2 semanas, ¿de acuerdo? Es diferente que yo lo vuelva a ver en 3 meses, ¿no? El uso igual de ARA2, mismo criterio. Diuréticos, ¿no será que de pronto se está deshidratando mucho? ¿Sí? ¿No será que de pronto está muy deshidratado el paciente y esa es la causa de su lesión renal en este momento? Por ejemplo, ¿cómo van a encontrar ustedes en este paciente? Lo encuentran con creatinina de 1,3, pero una urea de 90. Recuerden, la urea era producto de, no era un producto propio del daño renal. La urea podría elevarse por uso de diuréticos, por deshidratación o por un sangrado digestivo, ¿no es cierto? Podría estar elevada la urea. Esta disociación urea-creatinina. A ver, por ejemplo, Cristian Arteaga, viejo, calcúlate, a ver. Si tiene 95 de urea y tiene creatinina de 1,2, ¿cuál es la relación urea-creatinina que tiene este paciente? 95 para 1,2. Tiene 1,2. La relación 79. Claro. ¿Y la relación cuál era la normal? Sí. 20, Cristian, ¿cuál era la 21. normal? 21. Entonces, y si te dice el paciente, ¿verdad? Estoy tomando hidroclorotiazida, ¿cuál será la causa? De elevación de la creatinina, Cristian. Hidroclorotiazida. Posiblemente, ¿no? Entonces habrá que bajar, no quitarle, ¿no? Porque tampoco uno puede ir por la vida quitando los fármacos, lo que hace el colega, ¿no? No puede decir que está mal, sino posiblemente mejoramos la hidratación, bajamos un poco la dosis, etcétera, vamos mejorando al paciente, ¿no? Ojo con eso, sí, de acuerdo. Entonces, mire, preguntas muy claras de esto. Inhibidores de la bomba de protones, ¿han visto ustedes que cuando vienen, hasta deben tener en la familia que dice, es que yo sufro gastritis de hace 30 años y el doctor me dijo que de por vida tome omeprazol? Puta, llegan tronados esos viejitos, ¿no? Por ahí está la Gabriela moviendo la cabeza, debe tener alguien en la familia que toma pero omeprazol como caramelos. El omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo a la cabeza del omeprazol, ojo, aquí estamos hablando de medicina, ¿no? Yo tengo que hablarles bajo evidencia. No existe un artículo publicado que diga evidencia 1A, el omeprazol causa lesión renal aguda, lesión renal crónica con el tiempo. Pero existen reportes de casos en la mayor parte de veces, existen un sinnúmero de series de casos que han sido publicados. Entonces ya hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones pueden causar en algún momento un deterioro de la función renal. No, ojo con eso, ¿no? No estoy diciendo que hay que quitarle, pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Si me dice, por ejemplo,
Mire, yo tenía hace 3 días, yo que sé, hace 2 meses, 2 semanas, lo que sea, tenía creatinina de 0,9. Me comenzaron a tratar para la gastritis y me dijeron que toda la vida tomes. Llevo tomando 3 meses de omeprazol y viene con 1,4 de creatinina. No será de pronto el omeprazol. Entonces, siempre hay que ver esa parte, ¿no? Si hay una historia, una correlación. Recuerden ustedes que en la nefrología nosotros nos basábamos en exámenes pasados, ¿no? Hay que ser investigadores. Siempre pedíamos hasta como la creatinina basal. ¿Cuál era la creatinina basal? La más baja en los últimos 3 meses, ¿no? Siempre pedir la creatinina basal. O sea, tiene otro examen en la casa, en ocasiones puede venir el paciente y, ¿no es cierto?, nos dice, mire, en la oficina me hicieron unos estudios ocupacionales hace 7 meses. Nada, ¿sabe qué? Háblate con tu médico, pídeme esos exámenes, mándame esos exámenes, porque ahí puede estar la clave, de acuerdo del diagnóstico, ¿no? Ok, perfecto. Y por último, las herbolarias, ¿sí? Yo me gané, me acuerdo, me gané un viaje, es prácticamente la presentación de un caso clínico que me llevé al Uruguay, el uso de unas hierbas aquí de una señora que tomaba para bajar de peso. Hice una biopsia renal y encontré una nefritis intersticial aguda secundario al uso de ayahuasca, de un montón de pendejadas que tomaba la señora. Le quitamos esto, mejoró la función renal y presenté un caso en un congreso y prácticamente me fui a presentar en el Uruguay un caso de estos. No era el caso, para nosotros es como medio común, ¿no? Pero para otros países no era como muy común esto, sí, que nuestra gente tome cantidad de hierbas para curarse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pacientes con diagnósticos nuevos de enfermedad renal crónica, ojo con esto, ¿no? AINES y ECAs, ARA2, diuréticos o algún proceso de deshidratación. Entonces, ¿a qué va esta tabla? Aquí va esta tabla, que si yo tengo un paciente que tiene su primera evaluación con enfermedad renal crónica, o sea, que viene por enfermedad renal crónica, hago una evaluación muy sucinta, muy detallada de todo lo que está tomando el paciente, ¿no es cierto? Intento resolver las cosas que pueden ir sacándome de este embrollo de una enfermedad renal crónica, lo hidrato de mejor manera, le pido que beba un poco más de líquidos, conservo un poco mejor su dieta, yo que sé, venía el paciente tomando suplementos nutricionales, algo que de pronto haga que eleve la creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si después de esas correcciones yo me tomo un tiempo y me doy un tiempo por lo menos de unos 3 meses y ha bajado la creatinina nuevamente a valores normales, este paciente nunca cumplió un criterio de enfermedad renal crónica. Entonces, el concepto principal para ustedes que de inicio van a hacer medicina general y sobre todo medicina inicial, de inicio después harán cada una de sus especialidades, es que primero evaluemos al paciente, miremos los factores que en ese momento están interviniendo para el deterioro de la función renal y posteriormente en 2 semanas evaluamos si es que persiste esta lesión renal para poderlo catalogar como enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la CDC y qué es lo que dice la mayor parte de instituciones dedicadas a la enfermedad renal crónica? Fíjense ustedes, 1 de cada 3 adultos sí tiene diabetes y 1 de cada 5 adultos tiene hipertensión arterial. Eso quiere decir que por lo menos la diabetes y la hipertensión arterial son las primeras causas en el mundo de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y algunos, inclusive muchos pacientes, entran como causas desconocidas, pero la diabetes y la hipertensión arterial son una de las principales causas de enfermedad renal crónica. De ahí se habla actualmente de que por lo menos el 10 al 13% de la población, ¿sí?, tiene algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahorita estamos reunidos como ¿cuántas? 60 personas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que 1 de cada 13 por lo menos tiene algún grado de enfermedad renal crónica, o proteinuria, o hematuria, o alguna cosa que justifique alguna alteración de la función renal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, muy importante, es una enfermedad de alto impacto, es una enfermedad que no comunicable y es una de las enfermedades más silenciosas que existen, porque regularmente el paciente no tiene síntomas, ¿no? La mayor parte de veces el paciente lo que acude a la emergencia, ¿por qué es? Por dolor lumbar, ¿no es cierto? Supuestamente este dolor lumbar está asociado a un dolor renal. Y dentro de los mayores mitos que siempre les van a preguntar a ustedes, ¿sí? Siempre, pero eso va a ser de cajón en cualquier reunión. ¿El pelarse las manos es indicación de insuficiencia renal crónica? No, ¿de acuerdo? No, esos son como los mitos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, que nosotros tomamos en cuenta factores de riesgo, definitivamente sí.
El dolor lumbar puede ser por una serie de cosas. Los riñones no duelen los riñones. Los riñones duelen solo cuando si existe una pielonefritis, existe un cálculo que está cayendo o existe una masa renal que está invadiendo el parénquima renal, ¿de acuerdo? Pero si tienen una pielonefritis, jamás ustedes van a venir, pues, ¿sabe qué, doctor? Me duelen los riñones un poquito. Nada, una pielonefritis viene con fiebre, náusea, vómito, lo que sea, ¿no? Paciente hospitalizado. Un paciente que viene con una litiasis renal, con un cólico renal. Yo he visto al más macho ahí revolcarse en el suelo, sí, o sea, se dan de botes ahí. La mujer ahí, levántate, no seas, ahí, no, mejor no les digo la palabra, sí. Entonces, nada, terminan revolcados los hombres ahí en el suelo, sí. Como que las mujeres están diseñadas para el dolor. Los hombres nada, terminamos mal ahí, quedamos mal. Y si tienen una masa renal, pues nada, a veces los primeros síntomas son hematuria, dolor intenso, dolor lumbar. Entonces, no necesariamente todo el dolor lumbar significa insuficiencia renal, o no todo dolor lumbar significa daño renal, ¿de acuerdo? Entonces, si evaluamos nosotros, hacemos una evaluación, por ejemplo, y yo les pregunto, en el mundo, in the world, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuáles son las primeras causas de enfermedad renal crónica? A, hipertensión arterial y diabetes. B, glomerulonefritis y obstructivas. C, glomerulonefritis y litiasis renal. ¿Cuál será la primera causa? Hipertensión y diabetes. Exacto, hipertensión y diabetes, ¿no? Hipertensión y diabetes, esas van a ser como las primeras causas de enfermedad renal crónica. Ok, fíjense lo que pasa en el Ecuador, ¿no? No sé si ahí la pueden chequear ustedes, googlear. Esta es la guía de la enfermedad renal crónica. La desarrollamos en el 2018. Yo fui parte de los autores de la guía para el Ecuador. Ahora estamos en la reedición de la guía. Se habla que realmente cuando teníamos cerca de 17 millones de habitantes, 17 millones de habitantes, ahora tenemos 17 igual, existían por lo menos cerca de un 10 a un 12%, 13% de estos 17 millones de habitantes de pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica. Y fíjense ustedes acá, por ejemplo, en el estadio 3. En el estadio 3 se hablaba de que se tenía en el 2018 4.3%. Hasta ahora no tenemos datos nuevamente actuales, ¿no? Así que estamos recién elaborando la reedición de la guía. Esto es lo más actual que tenemos del Ecuador. 4.3% de pacientes que tenían enfermedad renal crónica estadio 3. Eso quiere decir un poquito más de 700,000 pacientes, ¿no? Y en el estadio 5, fíjense, un poco más de 30,000 pacientes. Pero en el Ecuador, existen 15,000 pacientes en hemodiálisis. Si uno sigue la regla lógica de esta tabla, si yo fuera estudiante, como ustedes les diría, pero ¿cómo vea, profe? Si me dice que hay 30,000 en estadio 5, ¿cómo es que solo hay 16,000 en diálisis? ¿Qué creen ustedes que está pasando? A ver, ¿cuál es el que se anima? A ver, Albita por ahí está susurrando. Albita Romero, ¿qué pasó? Claro, esa es mi pregunta. Yo me preguntaría eso, ¿no? Pero usted nos está diciendo que hay como 33,000. ¿Y por qué solo hay 16,000 o 14,000 en diálisis? ¿Qué pasó con el resto? Pienso en dos cosas. La primera, no hay un buen diagnóstico, y la segunda, que yo es la que creo porque pasó en mi familia un tiempo, que no había el dinero suficiente para el tratamiento, ni tampoco no cubría a veces el seguro, no había en el hospital el aparato para la diálisis. Eso. Por ahí tiene razón Albita, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos apenas 16,000 o 14,000 pacientes en diálisis? Porque en diálisis solo vemos los que sobreviven. O sea, los que alcanzaron a vivir. Realmente, los que no se fueron muriendo por problemas cardiovasculares. La principal causa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal crónica es el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los pacientes se van muriendo por complicaciones cardiovasculares. Entonces, tiene lógica, ¿no es cierto, Michael Casco? Si yo digo, hay 33,000 pacientes y solo hay 14,000 en diálisis, ¿tiene lógica por qué no llegaron los 16,000 que se fueron muriendo o no? Sí. Tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿partimos o no partimos del concepto de que esta es una enfermedad catastrófica? ¿No es cierto? Es una enfermedad de alto impacto que puede deteriorar completamente no solo al paciente, sino totalmente al núcleo familiar. Y es por eso, de acuerdo a lo que dijo Albita hace unos años atrás, sucedía eso, ¿sí? Pero actualmente la enfermedad renal crónica es considerada como una enfermedad catastrófica. Eso quiere decir, en nuestro país,
Si un paciente llega a insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis, los seguros del país, el ISFA, el ISPOL, el Ministerio de Salud Pública, todos los que existan, ¿sí? Desde el punto de vista público, realizan una cobertura total del 100% porque es una enfermedad catastrófica. Para ser considerada catastrófica, huérfana o rara, nosotros, o más bien dicho en nuestro país, se considera primero aquella enfermedad que es muy rara, que sucede 1 en 1.000.000. Segundo, y que sea una enfermedad supremamente cara, ¿de acuerdo? Que tenga un tratamiento caro. El mantenimiento de la enfermedad renal crónica en un paciente en diálisis llega a costar muy cercanamente a los $1.500 mensuales. O sea, eso quiere decir que tienen que dedicarle solo eso. Entonces, por eso es que la enfermedad renal crónica se lleva a la segunda causa, o es la segunda causa, más bien dicho, de gasto en los sistemas de salud pública. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, esto un poco de estadística, no quiero mucho que se metan en eso nada más. Fíjense en esto es lo que les comentaba, ¿no? Son datos extrapolados acá de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Hasta el 2019 existían cerca de 15.000 pacientes en hemodiálisis y cerca de 1.500 pacientes en diálisis peritoneal, ¿no? Recuerden ustedes que existen 3 tipos de terapias, ¿de acuerdo? Al momento que un paciente llega a insuficiencia renal crónica, existen 3 tipos de terapias. Uno, el trasplante renal, que es lo mejor. Tienen que siempre hablar de trasplante renal. Si existe alguien en la familia con eso, trasplante renal. Segundo, la hemodiálisis. Y tercero, la diálisis peritoneal, que iremos rápidamente, lo iremos viendo nada más, ¿no? Una de las cosas también, no todos los pacientes, igual, ustedes me dirán igual, pero ¿cómo? O sea, si hay 15.000 pacientes en diálisis o 16.000 pacientes en diálisis, debería haber 15.000 trasplantes, ¿no es cierto? Sería como lo lógico, ¿no? Que todos en algún momento lleguen a trasplantarse. Lamentablemente, de este total de número de pacientes de 15.000 y un poco más, de cerca de 16.000, apenas el 30% de los pacientes cumple criterios para trasplantarse. ¿A qué me refiero? Que cumple criterios de una buena salud cardiovascular, entre comillas, pasa los exámenes de laboratorio para que puedan entrar en cierta manera con una cierta tranquilidad al quirófano, ¿sí? Entonces, no todos los números en realidad son así como tan reales. 16.000, debería haber 16.000 trasplantes, eso no es así. No todos logran trasplantarse en algún momento, ¿no? La mayoría, inclusive ahora que cursamos esto, estamos todavía en pandemia, la mayoría se han muerto en las listas de espera de trasplante renal. Eso quiere decir que como no hemos trasplantado prácticamente un buen tiempo, hay pocos hospitales que están activados, no hemos trasplantado por un buen tiempo, nuestros pacientes han ido falleciendo en la lista de espera, ¿no? Ok. ¿Listos? ¿Cuál es la única manera de salir de la insuficiencia renal crónica en diálisis? Con un trasplante, no hay de otro. Vamos a ver, fíjense ustedes en el Ecuador, vean lo que va pasando, ¿sí? Década más o menos del 2005 al 2016, hasta ahora está actualizado solo hasta el 2017, pero no ha cambiado absolutamente nada, ¿sí? Fíjense en dónde está la enfermedad renal crónica en el 2005. Y fíjense ahora dónde está la enfermedad renal crónica para el 2016. ¿Sí? Ocupando prácticamente en porcentaje de elevación de enfermedad, ocupa prácticamente el ranking número 2. Eso quiere decir que ha tenido un ascenso del 49%, ¿no? Y si uno mira esta gráfica y dice, pero ¿cómo ha ido aumentando la enfermedad renal crónica en el tiempo? Y realmente cómo ha ido diagnosticándose la enfermedad renal crónica en el tiempo. ¿Qué puede suceder acá? Que cada vez tenemos mejores diagnósticos, puede ser una de las causas, ¿sí? Cada vez mejores diagnósticos. Segundo, cada vez hacemos mejor screening, que puede ser una de las cosas. Y tercero, que no existe un sistema de salud con un sistema de prevención renal. O sea, la mayor parte de lugares donde vemos a los pacientes, excepto en consultorios privados, ¿no? En los consultorios privados son los únicos lugares donde hacemos prevención en cierta manera. En la mayor parte de hospitales a veces recibimos ya a los pacientes, sobre todo peor si trabajamos en hospitales de tercer nivel. Sí, en los hospitales de tercer nivel destinados solo a resolver cosas mucho más complejas con pacientes en enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok. Fíjense en Ecuador dónde está, ¿sí? En realidad, en relación a las estadísticas, ocupa un puesto importante en relación a la estratificación de la enfermedad renal crónica, ¿no? Acaba de publicarse un artículo a finales del 2021. Se habla más o menos que el Ecuador igual sigue teniendo cerca de 17 y un poco más millones de habitantes. Cerca del 10% de los pacientes tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Ojo que estoy hablando desde el estadio 1 al estadio 5 y que tenemos una cantidad de déficit todavía de nefrólogos, ¿no? Regularmente lo que exige
lo que exige los estamentos mundiales, sobre todo, por ejemplo, este que es la SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, exige más o menos que exista por lo menos cerca de por lo menos casi cerca de 26 nefrólogos por cada millón de personas, y Ecuador llega a tener apenas 16 nefrólogos por cada millón de personas, ¿no? Entonces, por ahí está un poco la pega si quieren hacerse nefrólogos, ¿de acuerdo? el que desee, pero no serán muchos nomás, harán competencia. Bueno, ¿qué es lo que reporta el registro latinoamericano? Fíjense, Ecuador donde está, nosotros tenemos siempre más hemodiálisis que diálisis peritoneal, ¿no? En relación al trasplante, ¿no? Miren la población latinoamericana, igual de la misma manera, pues nosotros tenemos un buen porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica, diagnosticados prácticamente a partir de la tercera década, ¿no? Y una cosa que es importante, vamos a ver, ¿será lo mismo un hombre y una mujer desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica? Carla, ¿qué opina Carla Córdoba? ¿Será lo mismo un hombre y una mujer? Algo lo dije ya, por ahí se me soltó algún chiste inclusive. Doc, lo que me mencionaba que las mujeres tenían menos cantidad de nefronas, entonces creo que pues la enfermedad renal crónica afectaría en mayor porcentaje a las mujeres que a los hombres. Puede ser que sí, puede ser que no, no es muy real, ¿de acuerdo? Es simplemente una teoría del menor número de nefronas, ¿no? Pero definitivamente no es así, ¿sí? No es así, no es lo mismo un hombre y una mujer, y vamos a ver, hay inclusive cuestiones desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hombres, mujeres, cómo están distribuidos de acuerdo a la enfermedad renal crónica, desde el estadio 3 al estadio 5, ¿no? Aparentemente, en algunos países, por ejemplo, hay muchas más mujeres con enfermedad renal crónica que hombres, ¿no? Y, por ejemplo, en países como Japón, fíjense ustedes, más hombres que mujeres, ¿no? Dependerá mucho inclusive de la parte racial. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende esto? ¿De cuál es la diferencia en la progresión? Existen diferencias en la progresión de la enfermedad renal crónica. Los hombres tenemos testosterona, ¿no es cierto? Y las mujeres mayormente estrógenos. Claro que hay algunos hombres que son estrogénicos, ¿no? Sí. Entonces, el factor hormonal es uno de los factores que puede desencadenar de cómo va a progresar la enfermedad renal crónica, ¿sí? Al parecer, el hecho de que las mujercitas tengan mayor cantidad de estrógenos hace que definitivamente tengan un factor como un nefroprotector, un factor de mejor calidad, y hace que no evolucionen mucho más rápido en enfermedad renal crónica. Ojo que lo que estoy hablando en este momento desde el punto de vista de la progresión, ¿de acuerdo? Más no estoy hablando del diagnóstico como factor de riesgo, ¿sí? Comorbilidades y el estilo de vida es otro factor. Regularmente casi los hombres somos mucho más cuidados en ciertas cosas, y eso está nombrado en la literatura médica, de acuerdo con el estilo de vida y el uso de inclusive ciertos alimentos. Y el óxido nítrico parece que es mucho mayor en las mujeres y causa mayor vasodilatación y menos vasoconstricción, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ustedes en esta diferencia que existe en una progresión experimental que se hicieron para enfermedad renal, inducidos sobre todo por la inhibición del óxido nítrico, ¿no? Arriba tenemos ratones masculinos, femeninos, y abajo tenemos los desenlaces. Ustedes se fijan, por ejemplo, este es un glomérulo que deben haber visto en histología normal, ¿de acuerdo? Y fíjense acá, por ejemplo, en este glomérulo que está a su derecha de la pantalla. Si se fijan, esto es la presencia de esclerosis de este color mucho más intenso. Es mucho mayor en este ejemplo experimental en relación, por ejemplo, a hombre sobre mujer. Si se fijan ustedes acá, hay menor intensidad de la esclerosis, ¿no? A esto se denomina esclerosis. Fíjense ustedes, primer glomérulo, segundo glomérulo, aumento de la esclerosis. ¿A qué se debe definitivamente? A esta inhibición de la producción de óxido nítrico, ¿no? Mucho mayor, inclusive el deterioro en los hombres que las mujeres. Segundo, fíjense cómo se ve en otro tipo de coloración. Todo lo que ven ustedes aquí, cuando estoy señalando, por favor, esto es el glomérulo. Y todo lo que ven alrededor del glomérulo es el túbulo intersticio. Estos son los túbulos renales, así es como se ve al microscopio. Y fíjense ustedes acá,
¿sí? En relación a un hombre y una mujer. Si ven todo lo que está azul, todo lo que está azul significa fibrosis. Eso quiere decir que cuando una persona enferma o tiene enfermedad renal crónica, el hecho de que tenga ciertos factores hormonales parece ser que la progresión es diferente en el hombre con la mujer. Porque me dicen acá hay mayor fibrosis y acá hay menor fibrosis, ¿no? Una de las cosas chéveres que se logra ver, por ejemplo, al microscopio es esta cosa, ¿no? Fíjense los túbulos cómo están aquí, uno con otro. Esto se denomina espalda con espalda, es como que estuvieran pegados los túbulos uno con uno. Y acá, ¿qué es lo que observan? Un túbulo por acá, un túbulo por acá, un túbulo por acá. Todo este espacio azul es netamente fibrosis y fibrosis. ¿Sí? En el rol de la enfermedad renal crónica, cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿sí? Lo mismo da. Los factores de riesgo son exactamente lo mismo, por ejemplo, hipercolesterolemia, obesidad, ácido úrico e hipertrigliceridemia. Acá realmente no tenemos mayor diferencia, ¿no? No existe una diferencia bárbara, ¿sí? ¿Y las mujeres tienen factores específicos? Definitivamente que sí. Las mujeres, pues, se siguen evaluando de la misma manera que los hombres. Eso no es bueno. La mayor parte de estudios, ¿sí? De estudios aleatorizados, controlados, tienen una menor inclusión de las mujercitas en relación a los hombres. Las ecuaciones que aún se siguen contemplando casi siempre son las similares, solo hace ciertos cambios en el género. Y recuerden ustedes que las mujeres tienen mayor prevalencia de infección de vías urinarias desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y eso puede hacer que sean más propensas, por ejemplo, a infecciones a repetición, pielonefritis, y tras de las pielonefritis existen una cosa que se llama scars o cicatrices renales. Las cicatrices renales es como cuando ustedes se lastiman en la mano y se queda así todo el tiempo una cicatriz, ¿no? Entonces las cicatrices en los riñones no desaparecen y es simplemente tejido que no funciona en algún momento. Entonces eso quiere decir que definitivamente las mujeres podrían tener una mayor progresión si son, los hombres, nos dicho, tienen una mayor progresión en relación a las mujeres. Las mujeres aumentan el riesgo de complicaciones, por ejemplo, fíjense aquí nada más, ¿sí? En este gráfico de acá, en este recuadro de aquí. Por ejemplo, una mujer lúpica que se quede embarazada versus a un hombre lúpico, ¿no es cierto? Si la mujer lúpica se queda embarazada, hay que hacer unos cambios bruscos de la medicina por el riesgo de teratogenicidad, ¿sí? Por el riesgo del feto. Y cuando se hacen estos cambios bruscos de la medicina, ¿estamos o no estamos impactando en las condiciones de evaluación de la mujer? Sí, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un cambio brusquísimo de la medicina. A comparación de un hombre de la misma edad que tiene lupus, lógicamente el lupus en un hombre es muy desastroso, pero las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones renales agudas, inclusive durante el parto, pueden tener preeclampsia y prácticamente no existe una manera adecuada, ¿no?